Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Una Buena Plática, el lugar donde creemos que todo el mundo tiene algo que decir. El día de hoy nos acompaña Liliana. ¿Cómo estás, Lili? I'm good. Bien. Ok, aclaración desde el inicio. El primer idioma de Lili es inglés. Inglés. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por hacerlo en español. Así que no te preocupes. Si en algún momento se te cruza el inglés, ignóralo ya el español. No, es cierto. O sea, yo creo que podemos arreglarlo. Ok. ¿Cómo estás, Lili? Bien, bien. ¿Qué de nuevo? Pues nada, not really. Nada nuevo. No, pues sigo trabajando como siempre. Bueno, trabajar. Dije en el episodio anterior de Mileno que algo que se me hacía padre de acá, de este país o aquí en Estados Unidos, es que los jóvenes desde, válgame la redundancia, desde muy jóvenes trabajan. Y pues está padre porque pues ya traes tu propio dinerito, traes como tus propias cosas. Sí. Entonces eso está padre. Yeah. Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre muchos temas. Tenemos muchas cosas de donde tomarnos. Sé que estás nervioso un poco, pero ignóralo, no te preocupes. Pero bueno, queremos empezar. Platícanos un poco sobre ti, sobre tu familia, sobre lo que estás haciendo actualmente, qué vas a estudiar, qué estás estudiando. Cuéntanos un poco para conocerte un poco más. Pues ahorita estoy trabajando, como ya dije. Voy a la escuela, estoy estudiando psicología criminal. Pues, a ver, ¿qué más? De mi familia. Pues como todos saben, soy hija de pastor. Eres la segunda de 3 hermanos, ¿no? Yes, sadly. Eres el sándwich. Yes. Sí. En México se dice mucho que el de en medio es el sándwich. Soy el sándwich. Soy el sándwich. Ok, eres el sándwich de la familia. Yes. ¿Tus papás pastores? Yes. Tu papá es el pastor de la iglesia donde nos congregamos. Principal. Ahora sí es el pastor principal. Sí. Yeah. Durante mucho tiempo fue el copastor de la iglesia o el pastor asociado se le conoce también y ahora actualmente ya es el pastor principal. Yep. Tu mamá, hace poco, bueno, de hecho a la fecha que estamos grabando, acaban de llegar de un viaje donde visitaste a la familia de tu mamá. Sí, pues ella es de Georgia. Georgia. Entonces soy mexicana y también soy Americana. Ya. Sí. Es que estás thinking of something else. Sí, estadounidense, ¿no? Yes. Fíjate, hay una historia bien curiosa y a lo mejor algún día si invitamos a tu papá o a tu mamá nos la pueden contar mejor, pero hay algo que me impresiona en la historia de tu familia porque cuando tu papá y tu mamá se conocen, pues tu papá había estudiado en el Instituto Bíblico, había crecido en esto del ministerio. Tu mamá, hasta donde tengo entendido, era, o sea, simplemente se congregaba en su iglesia. ¿Participaba en la iglesia? La verdad no sé. ¿No sabes? Yo digo que sí. Bueno, vamos a decir, se congregaba, o sea, una persona, vamos a decirlo, normal en la iglesia, como debería ser. Y lo que me impresiona mucho de la historia de tus papás es que se conocen, pues obviamente pues se conocieron en un viaje misionero, ¿no? En Perú. En la selva, si mal no estoy. Cosas de la vida hasta dónde se fueron a conocer. Se casan y algo impresionante de la historia de Megan, que es el nombre de tu mamá. Sin saber español, sin saber nada del idioma. Tu papá es de Ciudad Victoria. Yes. Pues es una ciudad alejada de la frontera, o sea, no es como que hay alguien que habla inglés o algo que le ayude. Y se casan y se van a pastorear allá, ¿no? Durante esos años. ¿Qué sabes de esa historia? Pues se conocieron en Perú y luego se casaron. No sé dónde se casaron. No sé si era aquí en McAllen o si era allá en Georgia. Pues porque toda mi familia de mi mamá es de allá. Sí. Entonces no creo que hayan viajado todos para acá. Sí, I don't know. Pero después de eso, mi papá, bueno, mis papás se fueron a Victoria y mi mamá no conocía nada de español. Entonces, ella aprendió español por sí, escuchándolo. Sí, vaya en la experiencia de... Sí, viendo televisión, you know. Sí. Y también mi papá tiene un prima que daba clases de inglés. Okay. Entonces ella también, okay.
sí era difícil, pero creo que eso también le ayudó mucho a mi mamá. Sí, por ejemplo, lo que he visto muchas veces aquí en las familias es que, por ejemplo, en un caso así, que una de los papás habla puro inglés y otro puro español, Yeah. pues sí creces como con las dos idiomas, pero a veces sí es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, con tu mamá estoy seguro que hablas puro inglés y con tu papá, pues tu papá entiende el inglés también, Mi papá también, entiende ¿no? inglés. Y lo habla también, ¿no? Pero... Sí, yo le hablo en inglés. Ah, ok. Pero también, bueno, es que no sé cuál era mi idioma principal. Sí, tu idioma principal. Porque mi mamá nos hablaba en inglés, pero también viví en Victoria. Sí. O sea, nací aquí, pero viví en Victoria. Sí. ¿Cuántos años viviste en Victoria? Bueno, sé la historia de Elizabeth, que es tu hermana mayor. Me da risa porque siempre cuenta que estábamos platicando de las escuelas, que anécdotas de escuela y cosas así. Y me acuerdo que Elizabeth dijo, yo también estuve en una escuela mexicana. Sí. Y en primaria, no, en el kinder. Bueno, o sea, sí es un año importante, pero ¿qué tanto te tocó vivir en México? Viví allí por 3 años. 3 años. Empecé la escuela acá. No sé si querían que... how do you say it? How do you say it? Puedes decirlo en inglés y luego lo traducimos. I don't know if they wanted me to start here. Sí, que no school. sabías si querían que empezaras aquí la escuela. There you go. Okay. Yeah. So, pero... Se dio así. Yeah. Yeah, pretty much. ¿Qué diferencias, por ejemplo, ahorita vamos a entrar ya al tema que queremos tratar, pero pues parte de conocerte, como qué diferencias culturales has visto en el caso de tu familia? Pues... culturales me refiero como a costumbres, por ejemplo. Sé que en el lado de tu papá pues es mucho la cuestión de la iglesia, pues la parte mexicana, por así decirlo. Y en el lado de tu mamá sé que es, viéndolo de esa manera, como todo lo contrario, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué han sido las diferencias culturales? Pues cuando fui allá regresé hace como una semana. Sí, como una semana. Yeah. So, cuando estuve allá, todos son bien calmados. Sí. No hablan recio, siempre se duermen bien temprano. Como para las 8 todos están dormidos. Ya, todos bien dormidos. O sea, y pues acá se quedan... Las fiestas hasta la 1 de la mañana. Hablan bien recio, bien rápido. Ay, no. But ya me acostumbré. So. Sí. Y creo que algo padre de eso es que, pues, de alguna manera creces como con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Creo que aprendes un poco de todo y pues al final te ayuda en tu vida. Siempre he dicho que las personas somos el resultado de nuestro pasado, ¿no? Y de nuestros antecesores. Entonces, pues qué padre que tengas como esos dos lados de donde poder agarrar y poder crecer, ¿no? Yo siempre digo, don't make fun of me though. Okay. Yo siempre digo que soy más mexicana que americana. Nomás porque vivo aquí. Sí. Si vivieras en el norte. Oh, yeah. Sí. I'd be like, I'm more white than I am. Sí. Algo bien curioso. Bueno, con una joven de la iglesia también que se llama Gali, siempre le digo que, bueno, lo veo su caso y no, mejor no lo voy a escribir así. Simplemente voy a decir que a veces pasa que por ejemplo, no sé si les ocurre a ustedes que pues crecen en las dos culturas, que por ejemplo, a lo mejor aquí, para algunos de ustedes son más americanas que mexicanas, ¿no? Pero si ustedes van a otro lugar más al norte o a otro lugar del país donde la cultura mexicana es como más alejada, son más mexicanas que americanas, ¿no? Pues dijo mi primo, lo vi el año pasado. Y él tiene un acento bien fuerte. Okay. Americano. Okay. Y él me dijo que yo tengo un acento bien fuerte. Sí. Pero... mexicano. Yeah. Es curioso porque yo tengo una prima que se fue a estudiar también a una universidad fuera de aquí del Valle. Y ella me contó una vez que a ella le decían que ella hablaba bien raro el inglés. Y pues para uno que es mexicano y lo escucho, pues yo digo, pues habla perfectamente el inglés. Pero a ella le decían como que no, tú no sabes hablar inglés. Entonces es bien curioso porque no sé si te pasa, pero viéndolo ya el lado, como la perspectiva más profunda o así, creo que a veces puede llegar a pasar que no te sientes de ningún lado. No sé si te ha pasado. O sea, sientes que en realidad no perteneces ni allá
ni perteneces ni acá. ¿Te ha pasado algo así? Yeah. Oh, of course. Siempre. Pues siempre. ¿Y cómo te hace sentir eso? No sé. I feel weird. Me siento rara. Pero I don't know. Pero creo que aprendes a vivir con ello, ¿no? Sí. Creo que, como lo decíamos ahorita, se aprende de esos dos lados que a lo mejor tenemos y pues nos ayudan a Yeah, of crecer. course. Yep. Pero entonces, en resumidas cuentas, eres la segunda de 3 hermanos. Yes. Tus papás pastores en una iglesia. Llevas... ¿cómo puedo decirlo? Me reflejo mucho contigo porque creo que es parte de la misma historia que tenemos. Igual crecimos en la iglesia. Yeah. Desde la perspectiva pues, de hijo de pastor. Sí se viven muchas cosas que a lo mejor vamos a tener en común. Pero en tu caso, ¿cómo ha sido crecer en la iglesia? ¿Cómo ha sido la vida de una hija de pastor? Con este contexto que ya vimos un poco, ¿cómo ha sido para ti crecer en la iglesia? Pues a mí ser hija de pastor al principio no me gustó. Okay. No quería ser hija de pastor, no quería que mi papá fuera mi papá, no, no, sí, te entiendo. No me gustó. A veces no estaba allí para mi cumpleaños. La primera vez que se fue, cuando no estaba allí por mi cumpleaños, iba a cumplir 13 años, creo, y no iba a estar allí. Desde ese momento me enojé bastante y con él. Y no le quería hablar. Empecé a llorar, le grité, fui a mi cuarto, lloré. Me enojé bastante. Pero ahorita ya entiendo más, pues porque ya... La razón del porqué de muchas cosas. Ajá. Pero a veces sí está un poquito difícil porque... Hay algunos momentos donde le quiero hablar, pero está ocupado con otras personas. Sí. Y entiendo. Pero sí me hace difícil un poquito. Yo, fíjate, y ahorita te lo decía, me reflejo mucho. Igual, creo que todos los que nos toca ese lado del ministerio, a lo mejor indirectamente, o sea, que nosotros no decidimos estar en el ministerio, a veces nos tocó por causa de nuestros papás. Yeah. Y a ver, creo que no es algo exclusivo. Hablaba con Yael en uno de los episodios pasados y pues comentábamos esto mismo, que él dice, bueno, pues yo no decidí ser hijo de pastor. Claro, Yep. Creo que a lo mejor hasta cierto punto nadie decide dónde nace o dónde crece, pero creo que en el caso de un hijo de pastor se viven muchas cosas que a lo mejor otros, vamos a decir, niños o otras personas no viven comúnmente. Por ejemplo, el caso de que, por ejemplo, lo que mencionaba es algo que creo que todos los hijos de pastor que vean esto se van a sentir identificados, que a veces ves que tu papá o el pastor, que ya no sabes cómo llamarlo, es como que a veces, no sé, teniendo en el caso tuyo un cumpleaños, pues a lo mejor no va a poder estar porque pues tuvo que ir a apoyar a una familia, ¿no? Que estaba en necesidad o que estaba pasando por alguna situación difícil, necesitaban consejería, que es la labor de un pastor al final de cuentas, estar ahí. Pero creo que sí muchas veces, y no es mi caso, yo gracias a Dios, mis papás creo que supieron mantener el balance en todo. Claro, en sus momentos sí era como que ciertos pensamientos llegaron a mí de que, bueno, a lo mejor se están dedicando más en eso, pero pues al final entiendes, ¿no? Yeah. Pero creo que en el caso del pastorado o de los hijos de pastor, a mí me pasó, lo que sí me pasó fue que, por ejemplo, híjole, es un tema sensible, pero, por ejemplo, cuando alguien de la iglesia se salía de la iglesia. Oh my gosh. Y era como que, pues, hablaban mal o se quejaban de algo. Yo en algún momento me pasó y lo pensé y decía, wow, ¿cómo es posible que si esa persona supiera lo valioso que era el tiempo que mi papá les dedicó a ellos, en vez de tenerlo conmigo? Y creo que son cosas que a lo mejor no que esas personas no lo sepan, porque estoy seguro que lo saben, pero sí son momentos que a lo mejor a nosotros como hijos nos pegan, ¿no? O nos duele un poco. En tu caso, ¿cómo has vivido eso? ¿Cómo te ha pasado eso? Pues, ¿te refieres a cuando
Sí, o sea, salen cuando de la iglesia. O sea, cuando ese tipo de ocasiones ocurren, cuando ese tipo de cosas pasan. Pues yo siempre me enojo. Siempre me enojo con todo. Si hacen algo que sé que mi papá le va a doler, me enojo. Entonces, pues porque mi papá siempre pone su tiempo en otras personas. Claro. Pues porque es el pastor. Y eso ya lo sé, claro. Lo entiendo. Pero a veces sentía que él ponía más tiempo en las personas que su familia o conmigo. Sí. Pues como ya te dije, no estaba allí para mi cumpleaños porque tenía que ir a predicar. So, cuando hacen algo, bueno, cuando las personas se van de la iglesia o cuando dicen cosas de mi papá o de mi familia en general, a mí también me duele, pues porque veo cómo le afecta a mi papá. So, pero ya, creo que ya me calmé. Ya lo has procesado mejor. Sí, pues ya. Creo que el rol de un pastor, y a lo mejor ya nos estamos viendo un poquito, pero ahorita retomamos, pero quiero comentarlo porque creo que el trabajo de un pastor, como su nombre lo dice, pues es el pastor cuida, el pastor protege, el pastor guía. Y creo que muchas veces lo podemos semejar al trabajo que hace un papá, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, así como un papá cuida, protege, guía, instruye, enseña, el pastor tiene ese trabajo, ¿no? Y creo que a veces implícitamente como familia pastoral, que son ustedes o que somos nosotros, a veces nos toca también estar de ese lado, ¿no? Yeah. Y nos toca a veces también recibir a lo mejor el dolor o las cosas también malas a veces del ministerio, porque pues somos parte de esa familia pastoral, ¿no? Ya. Yeah. Y digo, no es por mencionar algún suceso en específico o algo contra alguien, pero creo que a veces en específico ese tipo de cosas de cuando alguien se va de la iglesia, sea la razón por la que sea, pues también duele a la familia, ¿no? Oh, yeah. Duele muchísimo. Es como, a ver, si decimos que el trabajo de un pastor es como el de un papá, pues es como si un papá perdiera un hijo, ¿no? Yeah. O sea, es algo que duele, es algo que lastima. Entonces creo que a lo mejor a veces esas cosas alguien más no las va a dimensionar como a lo mejor tú las has dimensionado, como las has vivido. Entonces, creo que vale la pena mencionarlo porque son parte de procesos que como hijo de pastor vivimos, ¿no? Ok, pasan ese tipo de cosas, pasan ese tipo de momentos, de tragos amargos. ¿Eso en algún momento a ti, viendo la perspectiva ministerial de tu papá, o sea, viendo el cómo tu papá servía en la iglesia, alguna vez hizo que te pasara por la mente como, yo no quiero tener nada que ver con eso del ministerio, yo no quiero nada que tenga que ver con la iglesia? ¿Alguna vez te pasó algo por la mente sobre eso? Sí, ya. Yeah. ¿Cómo fue? Pues cuando había how do you say it? Pues, como ya dije, mi papá siempre hacía todo para atender a otras personas y yo me afectó mucho. Me enojé, no quería nada de hacer con la iglesia, no quería ir a la iglesia, no quería escuchar de nada, no, y yo siempre dije que cuando yo tenga mi familia, no voy a ir a la iglesia, pues porque ya sé cómo me iba a afectar o cómo me afectó y no quiero afectar a mis hijos cuando tengo hijos, ¿verdad? Pero, I don't know. Sí había un momento donde, pues como dije, no quería nada de hacer con la iglesia, pero también no era solo porque mi papá estaba, dando su tiempo a otras personas. También
tiene que ver con, pues, con lo que pasó con mi abuelita. No, pues, you know. So, también creo que en ese tiempo de mi vida, donde apenas estaba entendiendo más de lo que mi papá estaba haciendo, y también cuando perdí a mi abuelita, pues todo como que se juntó y me afectó mucho. Entonces, en ese momento, like, I was done. No, sí, no quería saber ya nada más sobre eso. Yeah. Pero ahora ya, how do I say it? I'm starting to cope with it. Like, I'm starting to... Sí, ya estás comenzando a procesarlo bien o a entenderlo bien, ¿no? Yeah, so... But yeah. Ok, algo que quería comentar sobre eso, hay algo que creo es importante recalcarlo en esto que estamos hablando, y es el hecho de... Creo que entendemos que muchas veces pasamos como personas, vamos a dejar de un lado el cristianismo o la religión, lo que sea, y creo que en general las personas siempre hay como situaciones que nos marcan, ¿no? O situaciones que nos procesan o que nos hacen madurar, ¿no? En este caso. Mencionabas lo de tu abuelita, a lo mejor ahorita llegamos a un poco sobre eso, pero retomando un poco lo que comentabas, creo que el entender nuestro rol como hijos de pastor, creo que es clave primero para nuestro bienestar, para guardar nuestro corazón, entender que no somos pastores, no somos parte o sea, entender que nuestro papá es el pastor, y a lo mejor entender nuestro rol, ¿no? Lo que nos toca jugar. Me acuerdo que una vez platicábamos y yo te comentaba que yo te daba, en mi experiencia, o una de dos: o te adaptas o te adaptas. O sea, no, lamentablemente o afortunadamente no hay de otra. Conozco historias de hijos de pastor. Hay una muy famosa, hay unos cantantes o una cantante que se llama, de un grupo mexicano que se llaman Jesse Joy, a lo mejor alguien que los ha escuchado conoce a ellos. Ellos son hijos de pastor, y hace poco yo veía una entrevista que les hacían a ellos, y esta Jessie, que es la mujer, ella actualmente es abiertamente lesbiana, es lo que está viviendo ella actualmente. Y en nuestro lado evangélico, nuestra perspectiva cristiana era: wow, como una hija de pastor termina así, ¿no? O piensa de esa manera. Y creo que la respuesta es a los que nos toca vivir esa perspectiva, o nos toca estar de ese lado. Creo que tiene que ver con lo que yo te decía un poco, que es o nos adaptamos, porque si no nos llegamos a adaptar o no encontramos cuál es nuestro rol, tarde o temprano esos daños, esas afectaciones, esas, vamos a decirlo, esos rasguños en nuestro corazón, tarde o temprano, si no permitimos que Dios trabaje y que cicatricen, pues a la larga o al futuro van a traer un fruto malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de ellos, de Jesse y Joy, pues actualmente están triunfando en la música, les va muy bien musicalmente, pero no sé qué, híjole, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero no sé qué tan orgulloso estaría su papá de eso, ¿no? Sí. O cómo vería su papá eso. Sé que a lo mejor desde el lado ahora del pastor, o de alguien que predica el evangelio, que habla del evangelio, sé que nunca va a estar en su mente como que voy a dedicar toda mi vida a la iglesia y voy a ignorar a mi familia. Lamentablemente pasa en ocasiones, pero creo que el resultado nunca es ese, ¿verdad? O nunca es ese el resultado esperado. Hay un pasaje en la Biblia que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿No? Creo que a veces nos enfocamos, y dejando a un lado, otra vez repito, la perspectiva evangélica o la cuestión de religión, muchas veces nos enfocamos tanto en cosas que a lo mejor creemos que son buenas, pero que al final el resultado no va a ser lo que en realidad esperábamos, ¿no? Yo lo asemejo mucho a un ejemplo, se me fue a la mente, pero como cuando nos enfocamos tanto en algo
y que al final, como lo decía, no es el resultado que esperábamos. Muchas veces ponemos nuestro énfasis, nuestra mente, nuestro corazón en otras cosas que no valen la pena y al final, por enfocarnos en eso, pues ignoramos otras cosas que son más valiosas, ¿no? Yeah. Y pues bueno, creo que son parte de las cosas que nos toca vivir como hijos de pastor, Yeah. hijos de ministros en general, personas o familias que sirven en la iglesia y pues tocan ese tipo de malas experiencias o tragos amargos y que al final hay que saber salir de ellas, ¿no? Yep. Ok, muy bonito toda la plática, pero vamos a irnos enfocando ya más a lo que queremos hablar. Hace ratito hablábamos sobre ciertos procesos que vivimos, cuestiones que nos hacen crecer, nos hacen madurar. Mencionabas lo de tu abuelita, ¿verdad? Para poner en contexto un poco a las personas que nos llegan a escuchar, pues tu abuela era congregante de la iglesia. No tuve el privilegio de conocerla, pero ya ahorita tú nos contarás un poco sobre ella. Conozco a tu mamá, es una mujer que ama a Dios, que conoce de Dios. Entonces, pues por ahí podemos ver el resultado de cómo era tu abuela, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes contar un poco sobre esa experiencia que te tocó vivir? Y ábrenos un poco el contexto del antes, de cómo pasó y cómo ha obrado en ti. Pues cómo pasó. Hace como 8 años, fuimos, bueno, te voy a contar todo, desde el principio hasta el final. Okay, va. Era un domingo. La hora exacta. No, sí, pero sí era un domingo. Okay. Fuimos a comer con mi familia. Y luego vi que mi mamá se fue al baño. Fuimos a Corner Baker. Okay. Sí, quería saber. Sí. Muy rico por ser. Yes. Anyways, vi que mi mamá se fue al baño y regresó y estaba llorando. Y todos pues le preguntaron qué pasó. Y estaba hablando con mi tío. Y yo todavía no se veía nada, no dijo nada. Entonces nos fuimos a la casa y llegamos y pues mi mamá nos contó que mi abuela chocó. Ella ya iba saliendo de la iglesia y ya iban a regresar a la casa y how do you say it? Pues chocó. She got hit. Tuvo un accidente automovilístico. Sí, with a drunk driver. Ajá. Ok, con un conductor ebrio. Yeah. Ok, alcoholizado. Entonces, pues ya era como nosotros nos íbamos a ir a Georgia esa semana. Okay. Entonces, so it was crazy. But esa noche mi mamá compró puedes decirlo en inglés, no te preocupes. Compró boletos. Okay. Y se fue para Georgia y luego 2 días después nosotros nos fuimos manejando. Y por 2 semanas... ¿Tu mamá llegó primero ya? Sí, mi mamá llegó primero y estuvimos allí por 2 semanas. Después de las 2 semanas se murió. Lo que a mí me afectó es que yo ya la iba a ver y ni la vi. Cuando llegamos allí no la podía ver, pues porque tenía todo quebrado, estaba hinchada. Sí, su cuerpo estaba muy dañado. So yo no la vi, no me dejaron. Y es lo que me afectó. Y creo que la noche que falleció, yo fui al baño y al lado de los baños era la puerta del ICU. Y yo empecé a orar. Nadie sabe esto, pero empecé a orar y le dije a Dios, si tú crees que ella estando aquí
le va a doler más o iba a estar en Sí, or she was going to be in pain or Ajá. something, I'd rather you take her, you know? Como te pido que te la lleves. Entonces, y también dije, pues no me voy a enojar, yo entiendo, yo solo quiero que ella estaba bien o en paz o, you know. Entonces, como 2-3 horas después me dijeron que falleció. Yo y Elizabeth estábamos solas en el lobby y unos amigos de mi papá estaban allí con nosotras. Mis papás, mis tíos estaban ahí en el cuarto con mi abuelita. Y salió mi papá y pues nos dijo, ya se fue tu abuelita. Y ahí empezamos a llorar. Entonces, toda mi familia de mi mamá vinieron. Pasó el funeral y pues nos fuimos. Sorry. Y todavía me afecta bastante, pues, sí, claro. porque era como mi mejor amiga. Mi mejor amiga. Siempre hablaba con ella. Después de la escuela, siempre le marcaba, you know. Y pues, yo me enojé bastante. Aunque hasta este día no entiendo por qué me enojé. Sí. Pues porque yo lloré. Claro. Y yo pensé que estaba, you know, at peace. Que era lo correcto. Yeah. Sí. Pero me enojé bien bastante, you know. Y pues de ese entonces yo pues como dije no quería nada de hacer con la iglesia. Y también con lo de mi papá yo siempre me enojaba con todos me dijeron algo me enojaba. Si me dijeron que tengo que hacer esto me enojé. Si me dijeron que tengo que ir con esta persona o que tengo que ir a comer, siempre me he enojado con todo. Por cualquier cosa. Yeah. So, I mean, ya pues estoy mejorando, pero también todavía me pega un poquito. Claro. ¿Alguna vez te pasó por la mente, y creo que es una pregunta obligada, ¿alguna vez te pasó por la mente preguntarle a Dios? A ver, pregunto esto porque creo que es algo que en general en la sociedad siempre está como esa idea de preguntar, ok, si Dios es tan bueno y si Dios es tan amoroso y tan misericordioso como se dice, ¿por qué se lleva a las personas buenas y no a las personas malas, no? Yeah. ¿Alguna vez te pasó esa pregunta por la mente? Ah, sí, siempre. Después de que falleció, siempre tenía, you know, siempre, I always questioned God. Siempre le cuestionabas a Dios. Ajá. Pues, ¿por qué tenía que ser ella? Pues estaba saliendo de la iglesia. So I was like, bro, really? Y también con mis primos. ¿Sabes si la persona que la chocó murió? No. No, él no. Entonces creo que eso... Y también eso me enojé bien bastante. Bastante. Y también, pues, mi familia. También, pues, obviamente le afectó a Elizabeth. Pero ella sí entendía más. Claro. Como, you know, she like learned how to cope with it really quick. Y not like supo cómo razonar eso rápidamente, ¿no? Ya. Yeah. Pues Ezequiel estaba bien chiquito, él no. Sí, no le tocó sí razonarlo un poco más. But ahorita, pues como dije también, todavía me afecta, pero ya no como antes, you know.
But yeah, I don't know. Hay algo que te quería preguntar sobre eso. Y bueno, primero gracias por contarnos, porque sé que son cosas difíciles. Yeah. Yo igual pasé por algo similar. Yo perdí a mi abuelo hace poco también. Me acuerdo muchísimo del día porque yo estudié en el instituto bíblico. Me acuerdo que era un culto de bienvenida que se hacía. Y me acuerdo que mi abuelo llevaba ya algunos meses enfermo. Pero siempre pasa que uno tiene algún familiar enfermo y a veces, no sé, hay enfermedades que sí de plano es como que si es un cáncer o algo ya así súper escandaloso. Pues tienes a lo mejor esa idea de que, bueno, pues en cualquier momento quizás puede morir, ¿no? Pero la situación de mi abuelo era un poco grave, delicada, pero eran cosas que a lo mejor uno podía pensar, bueno, puede librarla, ¿no? O puede hacerla. Y me acuerdo que a mí la sorpresa de su muerte me llegó muy de sorpresa. Y igual, pues lo primero que haces pues es llorar, ¿verdad? Eres humano, eres una persona y sientes... Y menciono esto porque ahorita mencionabas que lo primero que hiciste cuando supiste de lo de tu abuela, estabas ahí en el hospital, te fuiste al baño y oraste, ¿no? Y creo yo, y lo digo como cristiano, que esas son las cosas que se nos enseñan que es lo correcto, ¿no? Uno siempre como cristiano ve la muerte no como una derrota, sino como una victoria para el cristiano, ¿no? Porque nosotros creemos que Cristo venció la muerte. Y una vez que nosotros morimos, no morimos y nos vamos y nos quedamos aquí en la tierra, sino que esperamos una redención gloriosa por parte de Cristo y que un día ascenderemos al cielo y viviremos una eternidad con Él. Eso es lo que creemos como cristianos. Pero creo que nuestra humanidad a veces no lo alcanza a procesar tan bien, ¿no? Y duele, ¿no? Y lastima. Te preguntaba esto sobre si alguna vez te pasó por la mente esta pregunta de ¿por qué Dios se lleva a las personas buenas? Porque creo que a lo mejor nosotros sabemos la respuesta. Sabemos que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfecto en todos sus tiempos, que Él no se equivoca en nada. Pero también, repito, nuestra humanidad a veces no alcanza todavía a comprender eso, ¿no? O sea, nuestra mente, nuestro corazón a veces se hace ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Crees tú que a lo mejor no sé si lo habías pensado de esta manera, pero ¿crees tú que esta pregunta en específico de ver a Dios como esa persona injusta te hizo sentir de esa manera? O sea, como siempre, en toda ocasión enojada, como en todo momento... enojada con la vida, como decimos. ¿Crees que esa pregunta, más bien, esa respuesta a esa pregunta fue la que te hizo sentir de esa manera? Sí, yo digo que sí. Nomás porque, I don't know, man. No entendí. No entendí por qué tenía que ser ella, por qué tenía que ser... ¿por qué tenía que morir? You know? But I don't know. I mean, till this day, I still question it. And I sé que no lo debo de hacer, pero todavía lo cuestiono. Claro. Como dije, ya estoy mejorando. Y apenas empecé a mejorar hace como 2 años, 3 años, creo. Y todavía estoy aprendiendo más. Pero ya como ya no me enojo con lo que pasó como antes, you know? So, but... Sí, creo que es parte del proceso que todos tenemos que vivir. O sea, a veces creo yo, y a ver, no estoy diciendo que por eso pasó lo que pasó, pero creo que Dios siempre va a utilizar estas situaciones para hacernos crecer. Y quizás esta era la forma en la cual Dios utilizó para que pudieras
procesarlo como ahora lo procesan. Yeah. ¿no? Poder entender el dolor desde la perspectiva que ahora lo entiendes. Yo, por ejemplo, cuando murió mi abuelo, yo siempre me por así decirlo, me consolé con el hecho de pensar, bueno, ahora sé cómo tratar a alguien que pierda a su abuelo. Yeah. Ahora sé qué decirle a esa persona que pierde a un ser querido. Yeah. Porque si soy muy honesto, y perdóname Dios, pero a veces pasaba que yo iba a los funerales y pues obviamente entiendes el contexto. Hay alguien que murió. Oh, no. Hay personas que están dolidas, que están pasando por un proceso. Pero si soy muy honesto, yo siempre era como que, ok, voy y ya, Pues ¿no? Yeah. Pero la Biblia nos habla de que hay que llorar con los que lloran. Y yo no hacía eso. Yo simplemente era, ok, acompaño, veo y pues ni modo, ¿verdad? Sí, wow. o sea, lo siento. Pero no es hasta que pasas por ese proceso Yeah. que realmente entiendes lo que tienes que hacer. Realmente entiendes que alguien está pasando lo mismo que tú pasaste y lo mismo que tú viviste. En tu caso sé que a lo mejor es algo todavía un poquito más doloroso porque fue algo inesperado al 100%. O sea, era tú bien lo dices, tu abuela saliendo de la iglesia. Pues nadie se espera que alguien muera de esa manera, ¿no? Pero bueno, creo que al final de cuentas parte del proceso que podemos tener para entender este dolor es que al final Dios es perfecto. Dios en todo tiene un plan y que aún de lo malo Él puede hacer cosas buenas en nosotros. Pues ahora después de que falleció, mi tío nunca estaba en la iglesia, nunca iba a la iglesia, no creía nada. Mis primos siempre, bueno, los hijos de mi tío, siempre iban con mi abuelita. Pero él no, él se quedaba en la casa y ahora, pues después de eso, ya va a la iglesia. Todos los domingos siempre va con su familia y creo que eso también me ayudó a procesar todo, que aunque sí me dolió, sí salió algo bueno. Claro. Pues de lo que pasó. Sí, de la situación en general. Sí, pues porque si no había fallecido, quién sabe lo que... Sí, cómo hubiera sido toda la... Sí, yo creo que... Y a ver, no se trata también de decir... no, pues tenía que morir para que mi tío se acercara. No, lo que queremos decir y lo que nos referimos con todo esto es que aún de las situaciones malas y de las cosas malas, nosotros como cristianos decimos que Dios siempre se glorifica. Y cuando decimos esto es que Dios siempre va a hacer algo bueno. Cantamos una canción en la iglesia que se llama De tumbas a jardines, ¿no? Es ese concepto de entender que cómo es posible que de una tumba pueda surgir un jardín, ¿verdad? Como de algo muerto puede surgir vida. Son conceptos que a lo mejor son algo complejos de entender o algo... Bueno, no complejos porque en realidad son sencillos de entender, pero son difíciles de entenderlos, de creerlos. Pero que una vez que los comprendemos y los entendemos, entendemos el porqué de las cosas y por qué Dios hace lo que hace, ¿verdad? ¿Recuerdas si es que hubo algún momento o si es que hubo alguna situación que tú te diste cuenta como que, ok, ya estoy sanando, ya estoy saliendo de esto? ¿Recuerdas algún momento en específico donde te dieras cuenta de eso? Actually, era cuando vino Saraí a la iglesia. Okay. Saraí Saldaña. Yes. La que estuvo con nosotros en el episodio antepasado, si no estoy. Vayan a verlo. Sí, empezó a ministrar. Nos invitó al altar. Y empezó a orar y y me vino y me dijo que todo va a estar bien, Dios tiene el control. Y no sé por qué, pero nunca había sentido... Cuando me dijo eso, yo empecé a llorar, pero bastante. Y nunca me había pasado eso. Después de que mi abuelita falleció. Nunca me había pasado eso. Y
bueno, sus palabras, aunque nomás era todo va a estar bien, todo va a estar bien. Palabras sencillas, entre comillas. No sé por qué me afectó bastante. Like, I felt it in a different way than what I felt it before. Lo sentiste de una manera diferente a como lo había sentido antes. Yeah, and no sé por qué, but desde esa noche, pues ya empecé. Yo tenía como un, how do I say it? Like I was very, I like held grudges with with the whole situation with God, the drunk driver, Sí. you know, y desde esa noche I finally felt at peace. Sí. Porque yo sabía que aunque ella estaba aquí, no, like she wouldn't be how she was before. She would still be hurting. You know? Sí. So, desde esa noche ya creo que I was finally like okay. Sí, llegaste a ese punto de dejar de sentirte enojada, frustrada como con esa situación, a realmente ahora tener paz y entender que a lo mejor lo que... Híjole, no vamos a meternos en el terreno de qué pudo haber pasado porque no sabemos, no tenemos la idea, pero yo siempre lo pongo en el sentido de que cuando digo que Dios es perfecto y Dios tiene todo en control, quizás no sabíamos, a lo mejor, si tu abuela salía de esta situación, no sabíamos qué seguía, ¿verdad? No sabíamos si algo más complicado, más complejo pudiera pasar, y Dios decidió llevárselo, ¿no? Entonces, creo que entender eso, como tú dices, nos da paz, ¿verdad? Y nos da esa seguridad que tenemos como creyentes en Dios, ¿verdad? Sí. Entender que Dios hace todo perfecto. Ahora, ya hemos pasado por ese proceso, estamos todavía trabajando en ello, pero pues ya más adelantados. Quiero a lo mejor regresar un poquito, o no sé si pasó como durante la transición de eso, pero a todos nos pasa como, bueno, y hablo desde la perspectiva de hijos de pastores, crecemos en la iglesia, vivimos en la iglesia, pero creo que siempre llega un punto en el cual ahora sí como que nos cae el 20 o realmente pensamos realmente en que, ok, ahora sí creo en Dios, o soy creyente, o me puedo decir ahora sí cristiano. Sé que a lo mejor, y lo digo porque al menos en las personas que hemos tenido aquí en estos episodios, siempre está como que esa misma narrativa de decir que crecí en la iglesia, no ponía atención, iba porque mis papás me llevaban, pero al final de cuentas siempre llega un momento en el cual decidimos nosotros o que Dios pone en nosotros realmente esa fe para estar en la iglesia. ¿Recuerdas ese momento en específico? ¿O a partir de qué etapa, qué situación realmente decidiste creer en Dios? Sí, pues era cuando vino Sarai. En el proceso de eso. Pues sí, cuando vino Sarai me dijo todo eso. Aunque todavía I still had second thoughts of it. I know I got better. Yo quería involucrarme más con los jóvenes. Sí. Yo pues I've been singing for forever, pero yo sentí que tenía que ser algo más, you know, especialmente pues porque mi papá pues era el pastor y Elizabeth también hacía mucho, mi mamá con las mujeres, y yo nomás cantaba. So I was like, give me something, bro. Like, I need to do something. Yeah. So, pues ya ahora estoy con los jóvenes, you know, le doy clases a los niños, entonces después de esa noche con Sarai es cuando yo sentía que yo tenía que hacer algo más. Sí.
other than singing. Pues porque I've been singing and I didn't feel, how I feel now. Sí. So. Y que, a ver, hay algo que mencionar acerca de ese tiempo cantando, ¿no? Porque, nosotros como pastores que conocemos tu proceso, lo vimos desde la perspectiva que también nosotros vivimos eso, ¿verdad? Que a veces estás en la iglesia, a veces, lamentablemente, creo que muchas veces pasamos por esa situación de estar en la iglesia pero realmente no somos cristianos. Yeah. Y uno dice, bueno, ¿cómo que estás en la iglesia y no eres cristiano? Sí, o sea, el cristiano no es aquel que se dice ser cristiano. El cristiano es aquel que refleja a Cristo en su vida, ¿no? Aquel que realmente uno lo ve y dice, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Realmente sabes que una persona es cristiana cuando ves sus frutos, no porque diga que es cristiano. Sí. Entonces, dicho esto, ya cantabas en la iglesia, ¿verdad? Sí. Ya pertenecías al grupo de alabanza. Cantabas muchas veces. Yes. Pero quizás, y digo tan solo quizás, no eras al 100%. Más bien, no. Quito eso al 100%. Más bien, no eras cristiana, ¿verdad? Yeah. ¿Y por qué digo que no al 100%? Porque pues no seas cristiano a medios, ¿verdad? O eres o no eres, ¿verdad? Entonces, creo yo, y hago esta pregunta y hablo sobre esto siempre porque creo que es importante entender que los cristianos o las personas que van a la iglesia no son personas que en su día a día andan volando y andan flotando con alitas y con una aureola. Pues qué padre que si fuera, ¿no? Pues no pagáramos transporte y no... No, digo esto porque a veces no entendemos los procesos que hay detrás de las personas, ¿no? En tu caso, tuvo que pasar todo esto, ¿verdad? Tuvo que pasar este enojo quizás con Dios, con la vida, con el no entender las situaciones, pero que al final te llevaron al punto de creer y de realmente de fundamentar tu fe en Dios, ¿no? Y sí, podemos nosotros ver el fruto de que pues ya ahora no nada más cantas, sino que estás con los niños trabajando, nos ayudas en la cuestión de los jóvenes a organizar los eventos, eres la mitotera oficial. La que organiza los meetings, los mitotes. Y pues bueno, hemos visto como ese fruto de esa decisión que tomaste en algún momento, ¿no? Y algo que quiero aclarar, porque a lo mejor al hacer esta pregunta uno pensaría en que lo que vamos a escuchar, bueno, pues yo pasé al altar e hice la oración de fe y todos me aplaudieron y me recibieron como una abeja de Dios. Creo que nosotros vemos la salvación no como un momento en sí, porque y por ejemplo, yo recuerdo el día en que decidí o hice esa oración de fe, pero también recuerdo que después de esa oración, pues no fui el cristiano perfecto y no reflejaba los frutos de Cristo, ¿no? Entonces creo que es entender la fe o el ser cristiano no como una oración nada más, no como una pasada a un altar, sino realmente con una convicción. Y creo que esa es la palabra correcta. No solamente creer en Dios, sino que hay que estar convencidos y tener esa convicción firme de quién es Dios, ¿verdad? Y de qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, hago este paréntesis grande porque a lo mejor nada más nos lo cuentas como, bueno, pues yo creí o yo realmente llegó esa convicción a mí con una palabra de todo va a estar bien, ¿verdad? Pero que esas palabras de todo va a estar bien no eran las palabras de Saraí, eran las palabras de Dios hablándote y Dios diciéndote que todo iba a estar bien. Y eso fue suficiente para que lo que a lo mejor, lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, de que a lo mejor lo que predicaciones, días en la iglesia, días en los cultos de niños, cantar arriba, lo que a lo mejor muchas otras cosas que sirvieron para que creyeras, pero que a lo mejor no habían logrado a simbrar tu corazón de tal manera, esas simples palabras de todo va a estar bien, de parte de Dios fueron suficientes para que ahora realmente estuvieras convencida de quién Dios era, ¿no?
Entonces creo que eso es padre de mencionar y importante de mencionarlo en nuestras vidas. Ok, ya estamos terminando. No sé cuánto tiempo llevemos, pero gracias, Lili, por compartirnos todo esto. Sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Y quiero terminar con esto. Tú que has vivido esto, que has pasado por esto, sé que muchas veces vemos nuestro testimonio como que pues es algo especial para nosotros porque nosotros lo vivimos. Pero hay muchas otras personas que pasan por lo mismo, que están pasando por la misma situación de enojarse con Dios. Hay muchos hijos de pastores que están enojados con sus papás, con Dios. Hay muchos hermanos de las iglesias que han perdido un ser querido y que están enojados con Dios, que no entienden el por qué. Vamos a hacer 2 preguntas y me gusta manejarlo así porque está padre la dinámica. Si tú pudieras decirle algo a la Lili de hace unos años que estaba pasando por eso, primero, ¿qué le dirías a esa Lili? Y lo segundo es, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que está pasando por esa misma situación que tú viviste? Primero a la Lili. What I would tell myself. Chill out, man. No, for real though. Like, I don't know. I would tell I'm going to say it in English. Sí, y ahora te traducimos. Yeah. I would tell myself... ¿Me diría a mí misma? ¿Qué? Yes. Not to jump to a conclusion or like to an answer so quick. No llegar a una conclusión tan rápidamente. Because there was people, trying to help and all that stuff. Sí. But I was done. So I would tell myself... Perdón, porque habían personas alrededor que querían ayudar, pero tú estabas como que ignorando o cerrada, ¿no? So, again, I would tell myself to take it slow, Llevársela tranquila. Yeah. Everything will be okay. Todo va a estar bien. Sí, que digo, está padre porque esas fueron las palabras que obraron en ti, ¿no? Yeah. So that's what I would tell myself. What I would tell someone going through it, I would say the same thing. You mean by like, sí, como alguien que a lo mejor le ha tocado vivir estas... creo que en general hablamos de esas 2 situaciones, ¿no? De a lo mejor hijos de pastor que están enojados con sus familias y también personas que han sufrido de la pérdida de un ser querido. Entonces, ¿qué le puedes decir como a esas personas que están pasando por eso? Yeah, I would tell them the same thing, honestly. Just because, I mean, I experienced both, Sí. I'm where I am now. But yeah, I think I would tell them the same. Sí, el decirle la misma cosa, ¿no? O sea, a lo mejor tú se le dices a tu yo de hace algunos años, pero que al final, pues tú que viviste esas 2 cosas hubieran sido las cosas que te gustarían haber escuchado, ¿no? Yeah. O sea, de poder... no llegar simplemente a una conclusión guiados por los sentimientos, por lo que estás viviendo, sino que realmente confiar en esas personas que están alrededor que te quieren ayudar, ¿no? Yeah. Y es algo muy importante también, entender que, por ejemplo, y ya prometo que ya vamos a cerrar, pero quiero nada más decir esto, que no sé cómo es tu caso, pero bueno, en mi caso, cuando paso por algún momento así, yo no quiero que nadie me hable. Yeah. Yo prefiero que me dejen llorar. Yeah. O que me dejen estar solo. Pero también está mal porque, por ejemplo, si yo veo a alguien llorando, lo primero que quiero hacer es llegar y ayudarla. ¿no? Llegar y sacarla porque sé que muy en el fondo es lo que me gustaría que hicieran por mí. Yeah. Entonces, está bien decir, qué bueno que podemos aclarar esto, decir... Déjate ayudar, ¿verdad? No, el hombre no está diseñado para estar solo. El hombre no es una persona individual siempre. Somos personas individuales, pero creo que coexistimos mejor en grupo con más personas. Y, por ejemplo, es gran parte por la cual nosotros hablamos del congregarse en una iglesia, ¿no? Tú puedes tener una relación con Dios perfectamente, pero te hace falta la relación con tus hermanos, con los demás. Entonces... El permitir que alguien más te ayude es clave para poder salir de ese tipo de
situaciones. Yep. Okay, ¿algo más que quieras decir, Lili? I think I'm good. ¿Ya estás bien? Yeah, I let it out. Ya. Ok, estoy seguro que ya luego platicaremos de otras cosas en alguna otra ocasión si se llega a dar la Part ocasión. 2. Parte 2. Liliana, part 2. Parte 2. Bueno, gracias por acompañarnos, Lili. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio. ¿Qué les decimos a las personas que nos están viendo? Suscríbanse. Subscribe, like, and share. Ok, ya lo escucharon. YouTuber. YouTuber. Ok, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.